Muy buenos días, mi nombre es Ariel Batista Díaz, profesor de aquí del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, y hoy le voy a estar compartiendo unas pequeñas cápsulas para este curso de podcast, que en este caso vamos a ver ejemplos de buenas prácticas de podcast a lo largo del mundo, y vamos a ver algunas de las mejores plataformas utilizadas para publicar los podcasts. Vamos a comenzar con las buenas prácticas. Algunos buenos podcasts que tienen una estructura adecuada, que tienen temas adecuados, que tienen programación de sus grabaciones, de sus publicaciones, que son muy buenos. Uno de esos buenos podcasts que les recomiendo que vean es, por ejemplo, Escuela de Periodismo, que es un podcast de un profesor de la Universidad Carlos III en Madrid, Enrique Bullido, que está muy bueno y habla sobre todo de periodismo. Habla de cómo hacer periodismo, habla de buenas técnicas para sus alumnos, habla de buenas prácticas, da pequeños tips. Es como una clase, pero aprovechando la plataforma de los podcasts. En este caso lo hace en iVoox, una plataforma de mucho uso en Cuba, solamente para audio, que te permite poner la descripción, el título, una foto, te permite suscribirte, descargar, compartir. Es muy bueno. En este caso, esa es una de esas buenas prácticas, se los recomiendo que lo busquen, lo pueden ver en los materiales en texto que se comparten en esta plataforma de podcast. Otra de esas buenas prácticas es un podcast que se llama La Libreta de Bangal, que es un podcast de periodismo deportivo, español también, es muy dinámico, muy ágil, muy bueno para hablar de la UEFA, de la Copa del Rey, de la Liga Española, de temas de alto impacto, noticioso en España y bueno, que es muy seguido en el mundo. También utiliza el formato de iVoox, también utiliza solo en audio. Sus podcasts pueden durar 15 minutos, 17 minutos, 20 minutos, se hace una vez a la semana. Es muy incisivo, muy mordaz a la hora de hablar con sus invitados, porque tiene invitados, pero es muy seguido en el mundo. Esta es otra buena práctica, también se planifica, también hace un buen trabajo de programación de sus temas. Otro de los elementos de buenas prácticas que les puedo recomendar es otro podcast que se llama Revista 5W. En este caso, no utilizaron una plataforma hecha para podcast, sino que ellos hicieron la plataforma. Hicieron un sitio web para hablar o para mostrar podcasts que en este caso están vinculados al periodismo de largo aliento. Largas crónicas, largos reportajes que se musicalizan, se realizan sonoramente y se montan en esta plataforma. Queda muy bien, pero ya es otro tipo de podcast, con una plataforma creada para ellos, y ya están musicalizando y sonorizando una historia que en este caso es periodismo de largo aliento. Son largas crónicas, ya toca lo literario, pero también es un tipo de podcast que se hace una vez a la semana o cada 15 días. Otro ejemplo de buenas prácticas que les puedo recomendar es el podcast del periódico El País en España. Este caso se llama Hoy. Este podcast, cuando se lanzó por primera vez, en los primeros 8 meses tuvo 13 millones de descargas. Es el periódico El País, uno de los más grandes tiradas en idioma español. Es muy bueno, no utiliza ninguna plataforma externa, sino que utiliza la propia plataforma del periódico El País. Comparten temas de alto impacto económico, social o político. Esa es una sección aparte que tienen dentro del periódico. También es muy bueno, es muy seguido, tiene amplias posibilidades para compartir hacia otras plataformas digitales. Otro ejemplo de buenas prácticas que les podemos recomendar es el podcast de New York Times, del periódico New York Times. Tiene su propio podcast, se llama The Daily, tiene 20 minutos, lo lanzaron aproximadamente en el año 2017. No utilizan tampoco ninguna plataforma externa, sino que utilizan las plataformas propias creadas en el periódico de New York Times. Está muy bueno, puede durar 20 minutos, 22, 23, 25 minutos, pero tratan temas muy buenos. Estas son algunas de las buenas prácticas en el uso de podcast que les podemos recomendar. Ahora, las plataformas. ¿Qué plataforma de podcast podemos utilizar? ¿O qué plataforma de podcast podemos recomendarles? Hay muchísimas plataformas. Los 3 grandes o las 3 más utilizadas en el mundo son Apple Podcast, la plataforma de Apple hecha para los usuarios que utilizan el sistema operativo de Apple, el iOS. Está la plataforma Spotify, que es una de las más utilizadas por comunicadores, periodistas, políticos, influencers. Es una muy utilizada. Y el otro es la plataforma de podcast propia de Google, que es muy amplia. Esos son los 3 grandes. La de Google te permite compartir en todos los proveedores o en todos los servicios propios de Google. Aparte de eso, yo les puedo recomendar otras plataformas que pueden verla en
en los documentos que vamos a compartirle en la plataforma de cursos virtuales del instituto, que la mayoría son en inglés. Las primeras que les podemos mencionar para ahora, para marzo, hay una que se llama Buzzsprout, otra que se llama Captive, Transitor, Castos, rcs.com, Podbean, Resune. Son plataformas que tienen muchas posibilidades, pero la mayoría de estas que les mencioné son de pago. Tú las puedes utilizar 14 días, un mes gratis y después tienes que pagar. Los periodistas cubanos nos hacen falta utilizar plataformas que sean gratis. En este caso, estas son gratis los primeros días porque te da un periodo de prueba, pero después hay que pagar. Y algunas otras te permiten seguir utilizando las de gratis durante más tiempo, pero a los 90 días o a los 30 días te borran los contenidos que ya pasaron ese tiempo. Así que no nos sirve porque nos hace falta que nuestro podcast permanezca en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las que le podemos mencionar que sí podemos utilizar de gratis? Les voy a mencionar unas cuantas. Anchor, por ejemplo, es una plataforma muy buena, es muy utilizada, está enfocada en el podcast móvil. Quiere decir que desde la misma aplicación móvil tú puedes grabarte, tú puedes editar el podcast y puedes publicarlo. Está enfocada en ese sentido. Hay una versión de pago y una versión gratis. La versión gratis es muy buena también, les puede servir. Está la otra plataforma que le puedo mencionar, podcast.com. Es otra aplicación muy buena, te permite un almacenamiento enorme de contenido, te permite un gran directorio, es decir, tú puedes buscar otro podcast dentro del mismo directorio. Está muy buena. Otra plataforma que le podemos mencionar es SoundCloud. SoundCloud es muy buena, se utiliza para compartir música, para compartir audio, pero se puede utilizar también para compartir materiales en el formato de podcast. Es muy buena para utilizar para comunicadores y periodistas. Otra de las buenas prácticas que vamos a ver, en este caso cubanas, vamos a cerrar con las buenas prácticas cubanas. Les voy a mencionar iVoox, ya hemos visto que lo utilizan muchas personas en Cuba. Es muy fácil de utilizar, solamente te registras con tu nombre de usuario, con tu contraseña, configuras el nombre de tu canal. A la hora de crear tu podcast, subes tu material en audio, le pones un título que sea atractivo, que sea interesante, le pones una descripción, le puedes poner una foto y puedes compartirlo para diferentes redes sociales. Ahora, les voy a mencionar, por ejemplo, unas buenas prácticas de uso de podcast. En el caso de Cuba, el podcast y blog Buen Idioma, de un colega periodista de La Habana, Cristian, que habla sobre el uso del idioma español en las redes sociales y en los medios de comunicación. En este caso, Cristian también utiliza una plataforma propia de podcast que pueden utilizarla. Sus podcasts tienen aproximadamente 5 minutos, pero él hace una versión en texto porque lo comparte también en texto para otros usuarios que tienen dificultades para escuchar. Ya les digo, una versión en texto y una versión en podcast. Lo comparte en diferentes plataformas, ya sea en Facebook o en Twitter, y es una buena práctica en el caso de Cuba. Hay otros colegas cubanos que también lo hacen, los colegas de Mujeres al Sur también comparten su podcast en diferentes plataformas y hasta en diferentes idiomas y con invitados de otros países. La idea es que utilicen la plataforma que sea más adecuada para ustedes para cumplir sus objetivos. Las plataformas propias cubanas que tiene el ICRT, por ejemplo, TVO, puede servir para podcast, pero en el caso de TVO solamente lo pueden utilizar las personas que tienen cuenta en el IDEN del ICRT. Por esa parte es complicado para las personas de los periódicos, por ejemplo, que no pueden hacerlo. Picta pudiera ser una plataforma para utilizar los podcasts. Otra plataforma que pudiera ser, que es muy masiva, es YouTube. Si tú vas a hacer tu podcast en formato audiovisual, en YouTube lo puedes hacer o en Facebook lo puedes hacer. Recuerden, es encontrar la plataforma adecuada para cumplir tus objetivos y que te funcione. Y ya después, por ejemplo, puedes recomendárselo a otras personas o hacer un pequeño tutorial de cómo tú utilizas esa plataforma y compartírselo a tus propios receptores. Estos son algunos consejos que teníamos para hoy en el caso de las plataformas más utilizadas y más fáciles de utilizar y las buenas prácticas o los buenos blogs que podemos recomendarles. Les recomendamos unos cuantos españoles y en el caso de uno cubano, en el caso de Buen Idioma. Muchísimas gracias por recibirnos en su móvil, en su computadora y por acceder a este curso de podcast. Hasta la próxima.